Ya estamos, son las 20 horas, día jueves, como solíamos hacerlo antes de la pandemia y antes del receso de verano. Otra vez Toro y Pampa al aire, en este caso ahora utilizando la plataforma de Instagram. Vamos a poner acá Alejandro Biondini. Ahí estamos, publicamos esto, ponemos esto acá, que arranque la transmisión y como les dije, a ver si arranca. Calqui, ¿estamos ahí? Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Calqui? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, como le habíamos dicho a la gente, ahora voy a hacer el prolegómeno ahí de la presentación y luego arrancamos con la entrevista. Bueno, como veníamos adelantando, queríamos darle el toque de distinción. La semana pasada hablamos con Lucas Carena y esta semana queríamos hablar con el jefe de Radio AN24, el presidente del Frente Patriota, el referente y líder del nacionalismo social argentino. Con ustedes, Alejandro Biondini. Bienvenido, Calqui, nuevamente a Toro y Pampa. Bueno, muchas gracias, Pablo. Fundamentalmente, gracias por todos los títulos, pero vos sabés que yo simplemente soy un militante, un soldado de la causa, bueno, al cual las circunstancias de la lucha le dieron algunas responsabilidades, lo que hoy se llama ser un dirigente, un cuadro político, ¿no? Pero de ninguna manera me la creo, yo simplemente soy un servidor de nuestra causa. Me consta porque, bueno, uno también está, gracias a la bondad y el reconocimiento al trabajo de uno, me han dado un lugar dentro de lo que es el Frente Patriota, otrora bandera vecinal, y siempre destaco que, al igual que usted, como Alejandro Hijo, como Alicia, son los primeros en estar al pie del cañón, como se dice, y no dando directivas desde lugares, desde pedestales que no existen, ¿no? Pero bueno, Calqui, vamos a arrancar con lo que nos compete, porque acá en Instagram el tiempo es tirano, como suelen decir en la televisión. Acá nos cortan a la hora y se acabó, no es que... Bueno, pero está perfecto, porque mira, arrancamos a las 8 y cortamos para las 9, donde por lo menos acá en mi barrio se canta el himno nacional. Así que nos viene bien, porque ya nos conocemos con unos cuantos vecinos, así que es un corte patriótico, digamos. Un corte, bueno, buenísimo. En vez de a las 0 horas, como es en la radio, a las 9 de la noche se canta el himno. Me parece perfecto. Calqui, ¿cómo? A ver, voy a tratar de abstraerme, que yo soy también miembro del Frente Patriota, pero ¿cómo hubiera implementado el Frente Patriota esta... o no? ¿O se podría hacer otra cosa? Mirá, lo último que te escuché fue o se puede hacer otra cosa porque se congeló por lo menos en pantalla. Así que vamos de nuevo. ¿Cómo hubiera hecho el Frente Patriota de estar al frente del país, o sea, dirigiendo los designios de la patria, si hubiera implementado este tipo de cuarentena u otro tipo de cuarentena, u otra cosa? No sé, a ver. No, mirá, esto en realidad no es una cuarentena, es una especie de cachivache donde un día deciden una cosa, otro día deciden otra. Tenés que escuchar, o sea, generalmente en una crisis y en una emergencia lo que tiene que haber certeza, pero cuando vos escuchás al ministro de Salud, a otros funcionarios, incluso al presidente, que hasta último momento vive de consulta en consulta, lo que menos te dan son seguridades y certeza, desde cuánto va a durar, cómo va a durar, qué es lo que van a implementar. Mirá, sin ningún tipo de afán profético, simplemente viendo lo que era el panorama y la información mundial, para sorpresa nuestra, ¿no? Y ante el silencio de la enorme mayoría de la dirigencia política y por supuesto del gobierno, nosotros
o en mi caso especial, desde mi cuenta oficial, el 23 de enero, señalamos digamos, la dimensión de lo que estaba produciéndose en China y que preventivamente, más allá, después veremos el origen del virus o los planes del nuevo orden mundial o todo eso, pero que preventivamente el 23 de enero, lo pueden chequear en mi cuenta en Twitter, había que cerrar las fronteras del país y especialmente tomar precauciones respecto de todo lo que viniera de China. Por supuesto, la clase política que hoy parece que han, no sé, descubierto la rueda, digamos. Por un lado, Larreta celebró el Año Nuevo Chino. Por otro lado, y hay que recordarlo de este presidente que dicen que hizo las cosas tan bien, el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ni siquiera mencionó el tema de la pandemia, de la epidemia, del coronavirus, como vos le quieras llamar. Lo único que le preocupaba era el aborto, ¿verdad? Sí. Y incluso el 11 de marzo, y menciono esta fecha por algo que si me permitiste, te voy a leer ahora. Sí, por favor. El 11 de marzo, a contramano de todos los que incluso ya en las redes sociales estábamos impulsando, suspendan las clases, e incluso gran parte de los rectores de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades también del interior, el señor agarró y se fue a dar de cuerpo gentil clase en la facultad desafiando esto. Por supuesto, ya cuando vio que las papas se quemaban, 3 días después empezó a hablar de la emergencia, de la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero vos fijate, me voy a poner los lentes porque si no, no lo puedo leer. El 11 de marzo, mientras el presidente de la Nación negaba esto y a contramano de todos los cuerpos docentes se iba a dar clase a la facultad, yo había puesto en Twitter, sugiero que todos los que puedan empiecen a almacenar alimentos no perecederos y agua mineral, o que organicen estructuras solidarias y de apoyo mutuo para tal fin. Entre mayo, y estamos entrando en mayo, sí, entre mayo y julio, las cosas pueden ponerse muy, pero muy serias en el país. Ojalá me equivoque. Sí. Lamentablemente no nos equivocamos, y ahora el problema va a entrar en una, digamos, en una fase lamentablemente superior. Uno siempre desea, hoy escuchaba vos, viste, porque si tenés que escuchar, a veces dicen que tiene que haber 2 nacionalistas para tener 3 opiniones, ¿no es así? Y ahora vos podés agarrar, poner 3 infectólogos para tener 5 opiniones distintas. Hoy llegó a escuchar uno que decía que a los 70 días esto mágicamente se iba a diluir en el mundo. Bueno, ojalá, pero la verdad que tenemos que estar preparados para todas las circunstancias, y en cuanto a lo que vos me decías de la actitud del Frente Patriota, primero, una medida nacionalista que hace rato se tendría que haber tomado en el país, cerrar, filtrar las fronteras, ¿verdad? Hoy las Fuerzas Armadas se empezaron a asustar del despliegue de las Fuerzas Armadas, las tienen repartiendo alimentos nada más, pero las Fuerzas Armadas de la Nación ya tienen el país preparado y dividido en 13 regiones, con los hospitales militares, con centros de tránsito, con centros de aislamiento, y esta clase política persiste en ellos querer manejar las cosas, y no pueden ni cuidar los geriátricos, ni cuidar al personal médico. Hoy un personal médico no puede tener varios destinos, no se puede acusar al médico que tiene que saltar de un sanatorio a un geriátrico o un hospital. El Estado, en vez de pagar piqueteros, en vez de pagar a un montón de gente que no produce ni trabaja, de último lo dejás al final de la lista, tendría que garantizarle a cada médico un único destino y cubrirle lo que gana en los otros destinos. Entonces vos tendrías, no sé, un médico donde solamente está en el Hospital Fernández, o está en el geriátrico tal, o está en tal destino. Porque lógico, si viajan de un lado al otro, los médicos, y esto me refiero a todo el personal de la salud, evidentemente tendría que estar como primera línea cuidado,
¿verdad? Y estos que se empezaron a asustar con el despliegue de las Fuerzas Armadas, lamentablemente va a llegar un momento en que las Fuerzas Armadas van a ser los únicos con la infraestructura y capacidad operativa para manejar esto. Porque perdóname, te digo una cosa. Y esto no es entrar en ninguna cuestión pretoriana, sino una cuestión de sentido común. No es serio que vos agarrés y digas que alguien se va a aislar y lo dejás en voluntad para ver si se va a la casa, si se va al country, entonces tenés lo del surfer, o tenés lo del otro que se escapó, o un montón de payasadas que vimos entre medio. En este momento, los hospitales, los centros de salud tendrían que estar abiertos para todas las otras enfermedades y urgencias que no tengan que ver con esta epidemia. Claro, y en los centros operativos, en los hospitales de las Fuerzas Armadas tendrían que haberse creado dos niveles. El primer nivel de aislamiento preventivo, con todas las condiciones, respetando derechos humanos, respetando libertades, pero donde entra la persona, viene de afuera o viene con un síntoma y se le garantiza el alimento, la comodidad, por supuesto, los medicamentos, termina su cuarentena y ahí sí se vuelve a la casa. Claro. Y evidentemente la cuestión se agrava, ya pasa a un estado de atención médica y de aislamiento evidentemente más cerrado. Entonces, en primer lugar, junto con las fronteras hubiéramos evitado este tema de que aparece un tipo que viene de Uruguay, ¿verdad?, con el buque bus, se sube y en base a eso hoy o ayer se murió una persona. El otro, es decir, por eso digo que es un cachivache, porque no entienden, hablan de la guerra sin entender qué es la guerra. Exacto. En la guerra se toman decisiones de guerra, y si esto es una guerra, había que tomar decisiones que incluso hubieran sido mucho más cortas y mucho más eficaces, ¿verdad? Hoy escuchaba un tema, porque además cada uno hace lo que quiere, ¿viste? O sea, acá hay pueblos, hay ciudades donde te decretan el toque de queda, en otro, no sé, en la Villa 31 te hacen, ¿cómo se llama?, ferias, y hacen lo que quieren. Entonces tenés desde el toque de queda hasta los que hacen ferias. Entonces el país tiene que tener una cuestión unificada. Y eso, desde mi punto de vista, creo que es una fuerza de auxilio, pero excede las posibilidades de la fuerza de seguridad. Si no tenés el caso, como pasó en Neuquén, donde tienen el toque de queda a partir de las 10 de la noche, dos policías intentan, digamos, hacer volver a su casa a un joven, y el joven agarra y le tira los pitbull encima, ¿te das cuenta? Entonces no hay respeto, no tenés que exponer al personal de seguridad, a las fuerzas de seguridad, a ese tipo de cuestiones, tenerlos horas y horas controlando las rutas, etcétera, etcétera. Nosotros hubiéramos sido partidarios de 60 días muy fuertes para después inmediatamente empezar a abrir las distintas actividades con un país cerrado, con un país con su seguridad sanitaria y de todos los órdenes cubiertos, y no llegar a esto que no saben si cerrar, si abrir, nos tienen como los chicos, primero extendemos 15 días, después otros 20 días, el dólar ya está a 120 pesos, el 60%, y vos lo sabés bien, de las pymes se están fundiendo, van a empezar los conflictos de todo orden, y yo decía, no hubiera deseado que llegara a este escenario, porque vos viste cómo es en la Argentina. En la Argentina nunca pasa nada, siempre decimos los argentinos aguantamos y soportamos todo, pero en la Argentina no pasa nada, pero hasta que pasa. Sí. Y cuando pasan cosas que no pasan en ningún lugar del planeta, digamos. Entonces, ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de todas estas cuestiones, primero, a excepción de aquellos que de alguna forma, fundamentalmente del nacionalismo y también de otras fuerzas, están preparados con cierta visión del mundo, como cuadros políticos, frente a un montón de gente que te decía que éramos delirantes, que veíamos, o conspiranoicos, o un montón de cuestiones. Primero una minoría que creyó y una mayoría que quedó diciendo, bueno, si el gobierno no lo dice. Después otro número creciente que empezó a preocuparse. Y ahora estamos pasando a una fase, desde mi punto de vista, peligroso.
porque nosotros tenemos un gobierno que en realidad no está capacitado para esta emergencia y donde, por supuesto, por ahora le responden. ¿Por qué? Porque la enorme mayoría de la gente, de alguna forma, está reaccionando frente al sentimiento primigenio, digamos, del ser humano, que es el miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, la autoconservación. Claro, se empezó a asustar porque se murió fulano, se murió mengano, se murió un pariente, se enfermó. Del miedo se va a pasar al pánico, ¿verdad? Paralelamente, la situación social se va a ir deteriorando y se va a ir agravando. Pero hay un momento en donde el miedo y aún el pánico son superados por otro sentimiento, que es el sentimiento de la supervivencia, que es el sentimiento del hambre. Y yo reitero, esto es una prognosis que Dios quiera que no se cumpla. Pero si entre mayo y julio, la etapa del miedo, la etapa de ese quédate en casa, ¿verdad? La etapa del pánico, porque ya la gente va a salir tipo astronautas, ¿viste? Sí. Es superada por la necesidad social, por el hambre, vamos a tener circunstancias realmente muy complicadas en el país. Vos sabés que las prognosis no son profecías, son simplemente pronósticos. No, es un análisis de... Claro, lo que venimos con cierto kilometraje en la lucha política, a veces uno medio ve y juntando algunas variables podés hacer una perspectiva. Y yo creo que si esto lamentablemente se produce, agosto va a ser un mes extremadamente complicado para el país, y reitero, Dios no quiera que ocurra, donde incluso podemos tener una crisis institucional muy fuerte, pero para no tirar todas pálidas, y siempre en el marco de que esto ocurra, porque si no ocurre, ojalá que se diluya los 70 días, ojalá que no pase nada. Nosotros como Frente Patriota, ¿verdad? Tenemos todo listo, tenemos nuestra personería, nuestra organización nacional, estamos preparados para un país normal, como se suele decir, para que se abra normalmente la red o Radio N24, para presentarnos en las elecciones del 21. No es que lo estamos diciendo, porque no estamos esperando el apocalipsis now para tener un minuto de protagonismo. Nosotros nos hemos preparado para una situación de normalidad. Pero, como dice nuestro común amigo y gran escritor argentino Marcelo Di Marco, no solamente nosotros tenemos que ser cuadros nacionalistas, sino en alguna medida preppers, o sea, estar preparados para una situación de emergencia, ¿verdad? Y yo creo que el nacionalismo es una fuerza que hoy por hoy puede plantearse como minoritaria, pero todas las medidas terminan siendo medidas nacionalistas. O sea, finalmente mucha gente empieza a decir el nacionalismo tenía razón. Todos esos que nos acusaban de xenófobo o lo que fuera, ¿verdad?, han pasado al otro extremo. Sí, ahora son absurdamente gente, no sé, por un rasgo oriental en un consorcio, a querer echar absurdamente no sé, a médicos, se han pasado para el otro lado, ¿verdad? Sí, fuimos del progresismo al estalinismo así, en un santiamén, ¿no? Sí. Voy a usar una frase de nuestros comunes enemigos, los marxistas, ¿no es así? Sí. No hay nada más peligroso que la burguesía asustada. Exactamente, y sí, tal cual. Ahora yo digo una cosa, poniendo un poquito como para reafirmar esto que está sucediendo. Digo, la Argentina dictaminó la cuarentena el día 20 de marzo, a partir del 20 de marzo. Se han cumplido 33 días de cuarentena efectiva. Digo yo, la cantidad de muertos justifican, sabiendo de si todo es real, ¿no? Porque podemos entrar en que estén falseando la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, para más o para menos, porque en Argentina puede ser para un lado o para el otro según le convenga a quien está de turno. Yo digo, ¿no será que ahora están utilizando la cuarentena justamente para parar toda la maroma que se le está viniendo, el debacle económico que va a tener la Argentina? Y como para decir, bueno, a mí me tocó gobernar los primeros meses de gobierno con una cuarentena. A los 20 días arranqué con una cuarentena. ¿Puede ser que esté el gobierno especulando con este tema? Porque me parece que vamos hacia eso, pues la cantidad de números
da que todo no va a pasar lo que ellos dicen que va a pasar. Ahora, por el otro lado, están poniendo hospitales de campaña por todos lados, pidiéndole al ejército, a los maestros, a todos que armen cuchetas ahí. Digo, hay como un doble mensaje. Y por otro lado, el mismo gobierno debería ser, a mi modo de entender, ¿no?, diríamos, el precursor del ejemplo. Porque uno los ve que andan libres, sin barbijo, Axel Kicillof diciendo saquemos una foto con cara de coronavirus, estuvo en el hospital con más infectados de acá de mi zona de San Martín, y resulta que ahora dicen que no dio positivo, cuando vimos a Putin que entró en un hospital de Rusia, que es donde solamente tenían una cantidad de infectados del COVID-19, y entró vestido como un astronauta. Digo, ¿nos están tomando el pelo? El argentino suele diríamos, sobrepasar la situación. ¿Qué está pasando? Porque la verdad que yo me siento un tonto metido dentro de mi casa cuando veo a toda la gente circulando, ¿no? Incluso los periodistas y los políticos. ¿Qué opina, Alejandro? Mira, por un lado hay que separar una cosa de otra. Por un lado, digamos, a este gobierno, sobre todo con sus rasgos neomontoneros en algunos sectores, el tema de gobernar por decreto, el tema de gobernar a través de los DNU, sin duda les fascina, ¿verdad? Claro. Porque hacen y deshacen, tienen el Congreso inoperativo, claro, digamos, no funciona la justicia, o sea, eso es por un lado. Por otro lado, que evidentemente sobre esta pandemia, sobre esta emergencia, como vos le quieras llamar, haya factores de poder que incluso a través incluso de las apps, de los controles sociales, satelitales, etcétera, etcétera, sueñen que puede ser una plataforma ideal, o alguno de ellos hasta lo hayan planificado como una plataforma ideal para una especie de orden policial, para una policía del pensamiento, para tenerte ubicado a través de los celulares, para hacer las censuras que están haciendo ahora a través de Facebook o de Twitter, exacto, donde incluso hasta están censurando incluso manifestaciones en el propio Estados Unidos, donde le han sacado incluso mensajes a presidentes en ejercicio, donde uno empieza a ver el gobierno de las corporaciones. Eso por un lado es así. Por el otro lado, si uno dijera, digamos, ya tendríamos que ser universalmente demasiado tontos, porque, a ver, toda mentira tiene que tener una parte de verdad, ¿no es así? Claro. Sí. O sea, la mentira es que los tipos nos quieren proteger, que nos quieren salvar, que quieren que nos quedemos en casa porque ellos son buenos, etcétera, etcétera. Ahora, la parte de la verdad es la siguiente. Si nosotros dijéramos que este virus es falso, que es un hoax, como se suele decir, estaríamos inmediatamente, digo, y ahora voy a fundamentar por qué lo digo, liberando de responsabilidad a China comunista, al Partido Comunista Chino, a Bill Gates, a Soros y a todos los que de una u otra forma, como se ha demostrado y como justamente es lo que vos ves, que los grandes medios y que las redes sociales intentan censurar, que no es un virus que surgió de un murciélago, de comer un murciélago, sí, en un supermercado donde además no se vendían murciélagos. No, y aparte nos quieren hablar de mutación, cuando en realidad es algo creado en un laboratorio y fue comprobado que estaba creado en un laboratorio. Justamente la otra pregunta que le quería hacer era esto. ¿Es realmente, o sea, China es la responsable de todo este, diríamos, caos mundial? Porque nosotros estamos hablando de la República Argentina, pero la República Argentina es como que va a destiempo de lo que va el mundo, y cometemos el error de que empezamos a manejar los números en donde los lugares que, a mi entender, fueron atacados por un virus, o sea, largado a propósito. Básicamente, estamos en un contexto de una tercera guerra mundial bacteriológica, esto no hay duda. Por algo Italia, por algo España, por algo Irán, por algo China, para mí China lo provocó a propósito, y por algo ahora Estados Unidos con una cantidad de infectados terrible, en lo cual a lo que voy es, la Argentina siempre está, diríamos, nosotros fuimos el último orejón del tarro por un lado, y otra como que sobramos la situación.
Y al sobrar la situación se nos metió adentro un problema que no era para nosotros, claramente, pero están aprovechando justamente eso. Ahora empiezan a imponer el control de las redes sociales, el control de las mensajerías, pero cuando uno osa decir que esto lo fue creado en un laboratorio, enseguida los organismos internacionales actúan y dicen, no, eso es falso. Chequeado.com, que pertenece a Soros, como bien lo marcó La Patria del Alma, ahí de la mano de Francisco Garrido, dicen, nos quieren decir lo que nosotros sabemos que es una mentira. Pero digo, hay como dos contextos, ¿no? El mundo y la Argentina. La Argentina siempre va a destiempo, ¿no? O sea, está aprovechando la volada, lo que veo yo es eso, aprovecharon la volada de los grandes cantidades de muertos que no se niegan en Italia, en España, sobre todo, ¿no? Que son los países más afectados, y ellos agarraron eso y trataron de imponer este quilombo acá, porque otra palabra no, es la que mejor le cuadra, y ahora veo que están aprovechando, porque sabían que la economía estaba totalmente muerta, y ahora están como incentivando la cuarentena, quédate en casa, no salgas, no consumas, nosotros te damos, pero nosotros te damos, hay un sector de la población que queda afuera. Y ahí es donde, bueno, justamente lo que bien recalcado usted, va a llegar el momento que va a entrar la rebelión contra ese miedo y paranoia que tuvimos en algún momento. Pero bueno, en ese contexto nos metieron médicos cubanos. ¿Son médicos cubanos? ¿Cómo lo ve el Frente Patriota eso? Por eso, vamos de a poco, ¿viste? No, los médicos cubanos sabemos que son cuadros políticos. Vos imaginate que si el modelo, ¿cuál es el modelo del médico cubano? El modelo del médico cubano es Ernesto Guevara Lynch, alias Che Guevara, un médico que en cumplimiento, entre comillas, de su juramento hipocrático, ejecutó personalmente, según él mismo lo confesó, a más de 300 personas, que tomó las armas. Es decir, ese es el modelo del médico cubano. Los propios médicos cubanos exiliados saben, o por algo los han echado incluso de diferentes puntos del país, que simplemente son cuadros marxistas que vienen con un determinado afán, como se va a demostrar acá, algunos sin títulos. Veremos si les hacen cumplir la cuarentena, veremos si revalidan los títulos, pero ¿qué nos puede extrañar de un gobierno en realidad cuya figura fuerte es Cristina Kirchner, que ha hecho un pacto estratégico con Cuba, que aún después de la cuarentena, ¿verdad? Porque a veces se habla de los argentinos en el exterior, ¿verdad? Yo recuerdo que el 15 de marzo se fue a Cuba, ¿verdad? Fue a Cuba. Cuya única dolencia que yo le he visto fue que se hizo una cirugía estética en la nariz, pero fuera de eso, la verdad no vi ninguna otra cuestión sanitaria que haya ido a cubrirse. Pero mira, acá, a ver, es un tema muy amplio, pero voy a tratar de ser lo más sintético. Acá hay que romper todas las categorías políticas y mentales con las que estamos pensando. Acá hay que pensar, incluso como dijo uno de los siervos, si vos querés, del Club Bilderberg, que el signo del siglo XXI es la guerra o la batalla entre el globalismo y el nacionalismo. Es decir, entre un nuevo orden mundial y las patrias. Las patrias organizadas en federaciones, defendiéndose como se pueda, pero defendiendo su tierra, defendiendo sus tradiciones, defendiendo su cultura. Es decir, de todos aquellos que pensamos que la suma de ceros siempre da cero, ¿verdad? Da cero. Entonces, hoy no hay que pensar ya en las categorías solamente de comunismo, liberalismo. ¿Cómo puede ser que un supercapitalista como Bill Gates en Estados Unidos pueda estar financiando, junto con Obama, que lo hizo oficialmente y después se retiró, hasta el mismo Obama se asustó de lo que estaban haciendo los chinos, un laboratorio nivel 4 en Wuhan? ¿Cómo puede ser que los sectores franceses hayan empezado construyendo ese laboratorio y después los corrieron del costado y dijeron, no, esto lo vamos a hacer de acuerdo a las normas del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Exacto. Perón tenía un término que se llamaba la sinarquía. ¿Qué es la sinarquía? Que muchos decían que era un delirio. La sinarquía es un conjunto de gobernantes, pero que en realidad responden a un solo poder, una especie de
de pulpo con una cabeza y varios tentáculos. Entonces vos podés tener distintos tentáculos en el mundo. Tenés la masonería, el liberalismo, el capitalismo, el marxismo, el sionismo, por supuesto, pero todos responden a una cabeza mundial que hoy serían los Rothschild, ¿verdad? Sí, al dios del dinero sería, ¿no? Básicamente, el poder. Los 100 que manejan el mundo a través del Club Bilderberg. Ese gobierno o ese prolegómeno de gobierno mundial no está pensando en los Trump, ni en los Bolsonaro, ni le interesa quién gobierna Venezuela. Ellos están pensando en esa élite mundial y en el gobierno de las corporaciones, donde las corporaciones, que hoy se le paran de mano a los presidentes y a las naciones, reitero, se permiten censurar hasta las cuentas de presidente, no importa quién sea, no importa. Es justamente el inicio de lo que Viñebre-Sinki hablaba muchos años antes, junto con Henry Kissinger, del mundo 1, ¿verdad? Entonces estamos asistiendo a ese escenario donde ya no se puede pensar en la categoría de esto es un problema de Trump versus China, ¿verdad? Porque aún en sus disparates, errores y hasta subordinaciones coloniales, sí, incluso algunos líderes todavía siguen pensando, aún con sus desvíos ideológicos, en ver cómo pueden manejar sus propias naciones. Y exacto, lo que no se dan cuenta es que sus propias naciones ya no están en sus manos, ¿verdad? Entonces, bueno, este proyecto, que en realidad hay documentadamente pruebas de que se inició en el 2015, yo creo que ha habido incluso una maniobra de desprestigio para quitarle seriedad en este asunto de los últimos días, donde dice que hackearon cosas y documentos. Pero sí, la doctora Xi Zhengli, que es un cuadro del partido del gobierno chino, es una microbióloga muy capacitada, empezó el proceso varios años atrás de ver como en una potenciación de lo que es la familia de los coronavirus, tomar el SARS original y potenciarlo en una especie de SARS-2, donde se le inocularon o se le pusieron dentro del genoma partes del HIV, cuestión de destruir todos los sistemas inmunológicos. El problema que ellos tuvieron es que cómo lograban que se transmitiera, de los animales al hombre y que del hombre se contagiará, por supuesto, entre las comunidades. Ahí pusieron una proteína que se llama la proteína S, bueno, es un tema muy técnico, donde lograron penetrar el tejido humano. Eso fue documentadamente denunciado incluso hasta por microbiólogos chinos, ¿verdad? Bueno, evidentemente, ¿por qué se retiró incluso en un momento Obama? ¿Por qué hasta Bill Gates medio como que quiso tomar distancia? Porque los chinos avanzaron con lo de ellos y crearon, hasta los propios yanquis, hasta los propios estadounidenses te dicen que un laboratorio con nivel de seguridad 4 no es finalmente seguro. Claro. Y se produjo, la paciente cero fue la doctora Yan Lin de China, que los chinos la niegan, que era justamente una profesional, una investigadora del Instituto Virológico de Wuhan. Exacto. Eso del mercado de Wuhan, eso es una macana. No, eso ¿verdad? Es una fábula eso que inventaron. Exactamente. Ellos precisamente, como estaban de alguna manera incentivando eso, hicieron manos militares un desastre, porque incluso mataron un montón de gente, pero digamos que entre comillas controlaron. Pero los propios chinos, y me hago cargo de lo que digo, han empezado a usar esa herramienta militar, que es una herramienta biológica. El ejército chino hace mucho que en sus cuadros de situación hizo una proyección y tienen claro que ellos, por ejemplo, con Estados Unidos no pueden ganar una guerra, para poner un caso. No pueden ganar una guerra de Estados Unidos más Europa. Una guerra tradicional no la pueden ganar. Pero sí pueden diezmar con una guerra biológica tanto Estados Unidos como Europa. Entonces, indudablemente, tácticamente es responsable China. Pero estratégicamente esto no escapa al plan del nuevo orden mundial. Porque yo te pregunto, un nuevo orden donde vos pasás a ser un número, donde vos tenés que responder a un estado de policía de pensamiento. Totalitario. Sí. No es un estado liberal, es un estado, digamos, colectivista, ¿verdad?
pero manejado por los grandes capitalistas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y en definitiva uno ahí tendría que simplemente remitirse a los orígenes de todas esas ideologías que todos sabemos que tienen los mismos padres. Entonces, el problema de este virus es que el virus no es como un organismo, como vos decís, común de los organismos vivos, pero no deja de tener su propio ADN y actúa parasitariamente frente a un organismo vivo. Es una cápsula donde vos le podés poner determinado código genético. Entonces el virus se preparó para infectar el tejido humano. Pero te lo digo, no hay que, como te podría decir, tranquilizarse ni tampoco, como te podría exagerar, pero hay que ver con mucha atención, y te lo dice alguien que, bueno, mi trabajo está en la administración de sistemas informáticos, porque las proyecciones aritméticas en un momento determinado se transforman en proyecciones geométricas. Y la característica de este virus es que empieza de menor a mayor. Y cuando vos vas sumando, como esa famosa anécdota del que le dijo un rey en un tablero de ajedrez, bueno, yo quiero que me des todas las semillas, o las semillas que en cada casillero vayan siendo el doble del otro casillero, y no alcanzaban las semillas del reino para cubrir eso. Mirá, este es un virus que justamente la Organización Mundial de la Salud, dirigida en este momento por un etíope, ¿verdad?, que tiene orígenes marxistas y que por supuesto tampoco es médico, Bill Gates, China, los poderes que vos quieras pensar están en este momento coaligados con las principales redes sociales en este proyecto. No es un proyecto que uno puede decir, bueno, es un tema anticomunista. No, es un tema que hace a la libertad de las naciones. Entonces yo creo que hay que tomar dos políticas. Por un lado, defenderse, porque si a vos te atacan, te tenés que defender. Las medidas que están tomando, sinceramente, no creo que sean eficaces. Por el otro lado, seguramente vamos a tener algún escenario bélico después de esto, porque hay mucha gente con la sangre en el ojo respecto de China. Hay que ver lo que está pasando en el mar de la China, hay que ver las concentraciones que está habiendo. Esto no va a quedar así nomás. Pero yo lo que pienso que nosotros como nacionalistas, por un lado, tenemos que proteger a los nuestros. Y por el otro lado, entender que si el enemigo tiene un plan, al plan del enemigo tenemos que oponer un plan mejor. Y en este momento mucha gente, millones de argentinos, han entendido, aunque no se llame, o aunque no lo identifiquen como algo nacionalista, que hay que defender lo nuestro. Que hay que cuidar las fronteras, que hay que cuidar la familia, que hay que cuidar la salud, ¿verdad?, que hay que cuidar al prójimo, ¿verdad?, que no podemos permitir más abusos de los bancos, que no podemos vivir sometidos a la usura, ¿verdad?, que hay que defender la industria, las pymes, el trabajo, la producción, ¿verdad?, y que no cualquiera que entró ayer pasando la frontera puede tener más derechos que nosotros. Entonces, hay un sector del mundo, si vos querés, te doy mi opinión, que va a caer inexorablemente bajo las garras del nuevo orden mundial. Pero yo creo que Argentina, una parte de Sudamérica, y hasta te diría, a lo mejor con esto, bueno, no me quiero pasar de la raya, pero hasta te diría el sur de Estados Unidos. Después que Estados Unidos entre en una nueva guerra civil, y algunos sectores de Europa posiblemente van a estar fuera de ese nuevo orden mundial. Bueno, esperemos que así sea, porque lamentablemente cada vez que uno escucha a un nuevo mandatario o alguna personalidad importante mundial, lo primero que utiliza en su léxico es el nuevo orden mundial. O sea, ya ni siquiera lo esconden, porque antes el que hablaba del nuevo orden mundial quedaba como un loco, un conspiranoico, miralo al loquito, mirá siempre de lo mismo, y hoy lo escuchan de parte de los mismos tipos que nos están gobernando. Y está en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra, en Alemania, en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, en Argentina, en Uruguay, o sea... Después que Estados Unidos entre en una nueva guerra civil y algunos sectores de Europa
posiblemente van a estar fuera de ese nuevo orden mundial. Bueno, esperemos que así sea, porque lamentablemente cada vez que uno escucha a un nuevo mandatario o alguna personalidad importante mundial, lo primero que utiliza en su léxico es el nuevo orden mundial. O sea, ya ni siquiera lo esconden, porque antes el que hablaba del nuevo orden mundial quedaba como un loco, un conspiranoico, miralo al loquito, mirá siempre a lo mismo, y hoy lo escuchan de parte de los mismos tipos que nos están gobernando, y está en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra, en Alemania, en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos cuando Trump asumió. O sea, claramente todos tienen ese chip inoculado del nuevo orden mundial. Pero lo paradójico de todo esto es que el mismo Trump fue el que dijo que el mundo nuevo iba a ser dividido entre nacionalismos o globalismo. Entonces digo, hay algo en lo cual no todos están de acuerdo y espero y celebro que sea así como acaba de decir Calqui, con el tema de que va a haber un sector del mundo al cual se va a oponer y espero que la Argentina sea parte de ese sector y que seamos nosotros quienes estemos a cargo, porque de parte de esta gente, o sea, estos progresistas no pueden defender ni a la madre de un ladrón de billeteras, ¿no? Claramente estamos con un gobierno el cual, lamentablemente la sociedad también timorata sale a aplaudirlo cuando el tipo lo único que está haciendo es tratando de ver cómo sale de este gran berenjenal que es la economía local, ¿no? Porque podría haber tenido diríamos, el acto de patriotismo y de valentía de romper las cadenas con el FMI, con el colapso mundial que está viendo, y sin embargo el tipo está viendo a ver cómo reperfila, utilizando los mismos términos del otro idiota que nos gobernaba, Mauricio Macri, me hago cargo yo, utilizando los mismos términos para reperfilar otra vez las situaciones de deuda. Entonces, estamos ante un momento histórico y Argentina no lo está aprovechando. Y en este momento histórico, el gobierno, y ahí quiero ver qué es lo que dice, porque habló del banco y de la usura, está haciendo negocios, los únicos que están haciendo negocios son los laboratorios, los bancos y obviamente los usureros que están siempre detrás. ¿Qué opinión tiene Alejandro Bendini y qué opinión tiene el Frente Patriota sobre eso, ¿no? ¿Y qué medidas tomaríamos en el caso de estar nosotros gobernando? Bueno, mira, los bancos cuando se pidió hacer un sacrificio bajaron la tasa del 55 al 49%. 49%, después cuando le dijeron no, la tienen que bajar al 24%, ya empezaron a cerrar todo, tomaron 400.000 millones de pesos del encaje que le abrieron y en vez de darlos en créditos a los trabajadores, a las pymes, se dedicaron a hacer toda la tramoya internacional y lavaron y sacaron plata del país. Es decir, hay que concebir desde el punto de vista nacionalista el sistema bancario como un servicio. El banco tiene que volver a ser un servicio. El Banco Hipotecario Nacional, donde el Estado tiene la acción de oro, no puede estar en manos de Elstein, de un tipo que hasta quiso hacer negocios con los británicos en una parte de Malvinas. Gran parte de la banca no solamente tiene que ser nacionalizada, sino los bancos del Estado, los bancos nacionales, tienen que servir a la comunidad. Porque yo digo, si el Banco Nación empieza a dar créditos, como ahora dicen formalmente que lo quieren hacer, vamos a verlo si lo hacen en la práctica, a tasa cero, ¿qué va a hacer la banca extranjera o la banca privada? Tienen que correr detrás de eso. Pero hoy por hoy no tenés, por ejemplo, más banco usurario que el banco hipotecario. Es el símbolo de la usura, el banco hipotecario, donde el Estado, reitero, tiene la acción de oro. Andá a pedir un préstamo en el Banco Ciudad, andá a pedir un préstamo en el Banco Nación. Entonces, evidentemente tenemos que volver a tomar las riendas de nuestro destino. Por eso nosotros no estamos diciendo, o sea, respetando el capital productivo, de ninguna manera generando una lucha de clases. Nosotros creemos en la colaboración entre la coordinación de las clases en función del patriotismo, pero evidentemente en la Argentina no basta un cambio de maquillaje, sino se necesita un cambio de estructuras. Y eso es lo que se llama en términos políticos una revolución nacional.
en paz y en orden, pero es una revolución nacional. Lo que pasa es que, reitero, las categorías, es decir, a ver, todos sabemos que Bolsonaro y Trump son siervos de Israel, está fuera de discusión su política exterior, colonialista, pero ellos para adentro, se creen que son patriotas, ¿verdad? Están convencidos de que son patriotas. Y ese tipo de políticos al nuevo orden mundial no les sirve. Al nuevo orden mundial les sirve políticos como Alberto Fernández, que hablan muy Obama, pero después y agachan la cabeza en ir a cuando se hace, digamos, un poco, ¿cómo te podría decir? La fantasía de las cosas que pasaron hace 70 años, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Educación hizo recientemente un acuerdo con la Open Society de Soros, estos políticos que en realidad no tienen ninguna aspiración carismática, ni ninguna aspiración de creerse realmente que son líderes que van a cambiar la historia. Entonces esos otros políticos no les sirven, que han sido muchas veces utilizados por el propio colonialismo, ¿verdad?, a lo largo de la historia, fundamentalmente por el colonialismo británico. Yo el otro día, por eso comentaba la película Queimada, donde por un lado a los criollos los incentivaban a luchar por la libertad de comercio y por otro lado en una isla agarraban a la población negra y la llamaban a hacer un poco la revolución social. Finalmente terminaban matando al líder de los negros, matando al líder de los criollos y poniendo un títere. Es decir, el colonialismo piensa en esos términos. Entonces yo creo que, a ver, ¿vos te acordás de la película que protagonizó Mel Gibson sobre la vida de Wallace, ¿no? Sí, sí. Wallace. Perfecto. Sí. ¿Vos te acordás? Exacto, esa escena donde viene la caballería británica, que es un hecho real, la primera victoria que en ese momento obtuvieron grandes los escoceses, y estaban todos los palos, las lanzas de una determinada altura, y Wallace en ese momento le decía a la primera línea, esperen, 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 y en un momento levantaron la lanza y reventaron toda la caballería. Bueno, el nacionalismo tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. Está bien. En este momento nosotros no podemos contra el miedo. A un grupo nacionalista italiano por las redes dijo, bueno, vamos a romper la cuarentena, tal cosa, le dieron miles de me gusta, fueron a una plaza y eran 6, y los metieron a presos a todos, porque hay mucho jarabe de pico en las redes, sí, y hay mucho miedo. Entonces, mira, a mí yo me formé muy joven, o me formaron muy joven, gracias a Dios creo que he tenido buenos maestros, en uno de los planos que sería la conducción política. Y una de las cosas que me enseñaron es lo siguiente, que cuando vos vas girando, tenés que ir girando gradualmente y que los que vienen atrás te acompañen. Porque si vos vas derecho y haces un giro de 90 grados, la gente sigue de largo. En este momento la gente está pasando lentamente del miedo y en un momento va a pasar al pánico. Entonces, en este momento, a la gente yo te diría que ya relativamente le importa poco si el virus es de laboratorio, si surgió de un murciélago. La gente lo que en este momento está pensando, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo va a quedar mi trabajo? ¿Qué pasa con mi pariente? ¿Qué pasa con mi comercio? Etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, el nacionalismo tiene que estar organizado, tiene que estar comunicado, tiene que estar solidario. Nosotros hemos creado una red solidaria que funcionó muy bien en este tiempo, ¿verdad? Incluso, lamentablemente, tenemos una camarada que hace pocos días justamente perdió el padre por el tema del coronavirus. Y fíjate vos, que ¿cómo lo perdió? Lo perdió porque entró a un hospital por un tema cardíaco, lo pusieron en la misma cama, por eso digo, todas las normas violadas de aislamiento, en la misma cama donde había estado un enfermo de coronavirus y ya era una persona de riesgo y falleció. Bueno, entonces hay muchas situaciones de las cuales yo no voy a hablar, pero donde el partido se preparó para esta emergencia, donde el frente se preparó. Entonces nosotros ahora tenemos que estar no en nuestra casa mirando el techo y consumiendo, como te puedo decir, la idiotez oficial. Tenemos que estar como esos preppers, como esos cuadros, organizados, nucleados, comunicados, en una suerte de cuarteles de invierno. Porque ¿sabes qué? No es que el nacionalismo va a tener que salir a convocar a la gente. La gente va a llamar a gritos el nacionalismo. Porque esta clase política no está en condiciones
de manejar esta emergencia. No está en condiciones, y esto se va a ver sobre todo en el mes de junio y de julio. Y reitero, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en agosto va a haber situaciones muy graves dentro de la Argentina. Nosotros, nuestro plan natural, el plan deseable, es que ojalá tenga razones infectólogo, esto termina en 70 días, no necesitamos del apocalipsis now para luchar por una situación de poder en el país. Estamos listos para seguir con el transcurso normal de la lucha política, para presentarnos a elecciones. Hoy estamos más fuertes que nunca, basta ver la última movilización del Frente Patriota Luján, ¿verdad? Basta ver cómo estamos organizados en todo el país. Entonces no es que estamos esperando ese rayo del cielo, ¿verdad? O esa circunstancia conspirativa que a veces se llama el nacionalismo, donde quieren pasar de la planta baja al piso 20. No nos interesa eso. Sí. Pero sí le puedo dar como si se quiere, como un mensaje de esperanza a los patriotas, que ahora tenemos que estar en cuarteles de invierno. Reitero, organizados y coordinados. No podemos evitar las cosas que eventualmente se produzcan. Si se produce el caos en agosto, en julio, lo que fuera, tenemos que dejar que se maten entre ellos. Exacto. Pero probablemente en septiembre, y para el que tenga oídos que entienda, o para el que tenga entendimiento que lo haga, vamos a mirar al sur del país. Y no me estoy refiriendo precisamente a los K del sur del país, sino al sur del país. Y cuando digamos, hay que empezar a mirar al sur del país, desde el sur de la Argentina, desde el sur patagónico de la Argentina, va a venir la respuesta a la antipatria. Y posiblemente, si Dios quiere, en el mes de septiembre, si todo esto ocurre, y lo estoy dando en términos condicionales, y estamos preparados para eso, tengamos una primavera, un renacer nacionalista en la patria, donde argentinos de diferentes orígenes vamos a estar unidos para rescatar a nuestro país. Hay mucha gente que ya está lista para eso, pero tenemos que tener paciencia. Si no pasa nada, seguiremos en este juego de la partidocracia, sin ser partidocráticos, ¿verdad? Pero si esto ocurre, no crean que nos van a encontrar durmiendo la siesta, ¿verdad? Pero no hay que salir ni un minuto antes ni un minuto después. Hay que levantar las lanzas y ensartar a la caballería en el momento oportuno. Porque si vos los levantás después, te pasan por arriba. Y si los levantás antes, se avivan. Bien la jugada. Y te rodean, ¿no es así? Exactamente. Bueno, es el mensaje que en este momento puedo dar. Y mucho más de esto. Esto sería como en el fútbol el tiempista, ¿no? El que pone el pase como Bocini, para un hincha independiente sabrá de lo que hablo. Que ponía el pase justo entre las líneas de la defensa. Como Milton Legrand. Y lo dejaba a Barberón ahí para que haga el gol. Pero es así, yo lo que veo es eso, justamente veo un montón de muy buenas voluntades, pero son de a uno, y creo que el nuevo orden mundial lo que busca justamente a través de este encierro y a través de la imposición del miedo, es que todos actúen egoístamente. Entonces, va en contraposición a lo que Perón llamó la comunidad organizada. La organización vence al tiempo, lo dijo Perón, y creo que es el momento exacto para empezar a aplicarlo. El nuevo orden mundial nos está atacando, desorganizándonos y aislándonos. Está en nosotros ser vivos y ver la jugada de ellos, porque ellos sí ya adelantaron la jugada, y contrarrestar a eso. Y coincido plenamente, porque a mí también me agarran esos actos de arrojo. Si es por mí, agarro, salgo y hago un desastre, pero me van a agarrar a las 2 cuadras y voy a terminar preso. Terminás peleando con un camarada, terminás peleando con un policía, terminás peleando. Es decir, mira, yo te resumo en esto. ¿Viste cómo dicen los yanquis? Solo en América. Bueno, nosotros podríamos decir por nuestro lado, solo en Argentina. Esta es la única nación que echó 2 invasiones británicas. Esta es la única nación que venció a las 2 potencias más grandes del mundo en el siglo XIX. Esta es la única nación que con la doctrina Drago dijo que ninguna nación en el siglo XX debía meterse en los asuntos internos de otra nación,
¿verdad? Esta es la nación que hizo el 17 de octubre, mientras caía Alemania, mientras caía Italia, mientras tiraban la bomba atómica sobre Japón, que levantó una tercera posición. Esta es la nación que enfrentó a la OTAN. Entonces, yo lo que te quiero decir, cuando yo digo en Argentina no va a prosperar el nuevo orden mundial, sobre todo con los decadentes cuadros políticos que tienen, porque no basta simplemente que alguien tenga un plan, sino ver quién lo ejecuta. Con estos tipos que no sirven, como dicen en el barrio, ni para echar fli. Pero esto es la Argentina. Esto es un gigante dormido. Si ellos creen que acá van a poder con los argentinos, están equivocados. Yo le pregunto, y lo digo en los términos que lo puedo decir. A mí me da risa cuando dicen cuántos votos sacaron. Primero nos decían 300, después porque sacamos 3.000, después porque sacamos 60.000. Yo le voy a dar un mensaje a los enemigos. Ustedes saben que nos tiraron con toda la artillería. Y nos han tirado con toda la artillería hace 30 años. No importa mi destino político, porque los mejores son los que están por venir. Pero señores, ténganlo presente, este es el único país en toda Latinoamérica que tiene oficializado, y hasta ahora incluso con el aval de la Corte Suprema, un partido nacionalista social. Nosotros, a los sionistas, les quebramos el espinazo en la Argentina. Esto es Argentina. Esta es la continuadora de la tercera posición. Es la cuarta posición que viene en marcha. Así que acá será, no importa mi destino personal. Pero acá es como dice el Martín Fierro, hasta que nos trague el hoyo o hasta que venga un criollo a mandar. Y perfecto, no hay mucho más para agregar, pero para ponerle la coronita a lo que acaba de decir y a lo cual suscribo de pe a pa, y soy el primero en estar presente en el momento que sea, porque nada más lindo que morir por lo que uno quiere y por lo que uno cree, ¿no? Creo que es la mejor de las muertes, como decían los guerreros de antaño, de ir al Valhalla o a los campos elíseos, ¿no? Bueno, uno busca la trascendencia a través de eso. Por eso no quiero morirme de miedo encerrado en mi casa, porque no me quiero quedar en esta vida material, quiero pasarla. Pero el otro día lo escuchaba... Estás en cuarteles de invierno. Me estoy preparando. No estás encerrado en tu casa. No, estoy preparado y alerta. El otro día escuchaba una nota que le hicieron al camarada Pablo Santa Cruz, del movimiento veganista de Bolivia, y en esa entrevista que le hicieron, saqué algo muy lindo, que me hizo bien y me hizo poner la piel de gallina, y él dijo que si Argentina llegara a tener una guerra en el sur, como bien lo dijo, por eso cuando lo hablaba se me paraban los pelos de la espalda, toda América, toda Hispanoamérica iba a defender a Argentina, ese territorio, porque ese territorio ya no solo es de Argentina, sino que es el último bastión que tenemos del nacionalismo contra los sinárquicos. Así que le celebro lo que haya dicho recién Calqui, y no sabía lo que yo iba a decir, así que mejor aún, hay concordancia, eso significa que uno tiene unidad de concepción, ¿no? Esa cosa que todos estos mamarrachos no tienen. Y para terminar, porque nos quedan 2 o 3 minutitos, ¿qué proyectos hay de América, de Alerta Nacional 24? Porque eso quedó trunco, cuéntele un poquito de eso y ya nos tenemos que despedir porque nos quedan creo 4 o 5 minutos y nos sacan del aire. Mirá, nosotros estamos construyendo el estudio, que el estudio está, el local está, lo que pasa es que evidentemente se está haciendo a través de un estudio de arquitectura, y por ahora no está liberado, así como te pasa a vos con la PYME, el sector de esa actividad de la construcción, que vamos a ver si lo liberan, y eventualmente cuando eso ocurra se termina, digamos, todo el proceso de insonorización, y esperemos que esté en el aire a partir de ahí la radio, amén de lo que está ahora irradiándose, pero ya como estudio lo antes posible, ¿no? Yo creo que va a ser en el momento oportuno. Yo creo que va a ser. Perfecto. Y le adelantamos a la gente que no sabe, vuelve Alejandro Biondini con Alerta Nacional, ¿o no? Ah, sí, ya estuve hablando con Héctor, con algunos camaradas, digamos, vamos a recuperar ese horario de los martes de 8 a 10, así que perfecto. Vamos a poner felices a algunos amigos y también a algunos enemigos, para también dentro de AN24 volver con Alerta Nacional, que se va a transmitir tanto por audio como por video, ¿no? Así. Excelente. Igual que Toripampa, que va a ir los jueves de 8 a 10. Hay tantos proyectos que... Y La Patria del Alma también, Argentina Despierta.
Volvemos todos, volvimos. Volvimos. Hemos vuelto. Bueno, Calqui, tenemos que ir terminando. Muchas gracias por haber estado